Estamos atravesando este puente que separa Valencia, que la tengo aquí detrás, con los pueblos que se han visto afectados por la Dana. Esta infraestructura, que se llama el Plan Sur, se construyó en los años 60 y ha salvado esta vez a la ciudad. La ciudad está como si no hubiera pasado nada, pero los pueblos a los que voy ahora a limpiar, Sedaví, Alfafar, Benetúser, Massanassa, Catarroja, etcétera, Paiporta, bueno, han quedado muy dañados por la Dana. Como podéis ver, esto es la vía de servicio de la pista de Silla, que es la autovía que comunica Valencia con Alicante y Albacete. Está lleno de coches tirados. Por aquí llegó el agua en esa dirección y aquí podéis ver, bueno, este carril directamente está inutilizado, están apartando coches, solamente funciona el carril que va a Valencia y que lo han habilitado en doble sentido. Aquí podéis ver cómo está el tema, cómo han quedado algunos coches. Hay calles cortadas y aquí podéis ver los coches amontonados. Hay una montaña de Mercedes, hay un concesionario detrás, los coches tirados, más coches, algunos están sin matricular.
Y el por qué en esta zona se ha construido siendo inundable es una buena pregunta. Es un debate que ni social ni políticamente ha destacado mucho aquí en Valencia. Hace 150 años todos estos pueblos eran grupos de casas, de 20, 30 casas, donde los vecinos nacían, trabajaban en esas huertas y morían ahí. No hay restos arqueológicos de nada, porque en la antigüedad no se vivía en esos pueblos, no había pueblos, ni ciudades, ni infraestructuras. Quizás eran más listos que nosotros. El caso es que en estos pueblos, hace 150 años o así, empezaron a crecer, se construyó una línea de ferrocarril, carreteras, y esos pueblos empezaron a crecer y en vez de ser a lo mejor pueblos de 20, 50 personas, ahora son pueblos de 10.000, 20.000, 30.000 personas, más polígonos industriales y zonas comerciales. El caso es que hay como 300.000 personas viviendo, trabajando en una zona inundable y bueno, se sigue construyendo y se sigue desarrollando. Ahora mismo estoy pasando el puente de la Solidaridad, que ha sido bautizado estos días. Y bueno, es la pasarela que une la ciudad de Valencia con Paiporta y Benetússer.
we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes. Estamos en el Barranco del Pollo, entre Catarroja y Massanassa. Estamos al lado de la pista de silla y ya han pasado 2 meses. Aquí podéis ver que quedan unos cuantos coches que se han quedado aquí y bueno, ya los cogerán. Hay unos 120.000 coches que se han perdido y la mayoría están en campas aquí cerca, amontonados y destrozados totalmente. Ahora voy a ir al Parque Natural de Albufera a ver cómo ha quedado toda la zona de cultivo, porque está llena de toda esta suciedad, de contaminantes, productos de todas las industrias que hay alrededor, y parece ser que el daño es muy grande también. A fecha de hoy han muerto unas 222 personas, hay 3 o 4 desaparecidos y todavía la gente está acabando de sacar el agua de los garajes y de limpiar los pueblos y ciudades que se han quedado inundados. All the things that you promised with your... Este es el final del Barranco del Pollo. Como podéis ver, aquí ya se ve al fondo la Albufera y el Saler, y estos son campos de arroz que ahora se han convertido en un auténtico vertedero. Almost blue. Como podéis ver, está lleno de objetos que hay que desenterrar porque muchos pueden tener, por ejemplo, esto seguramente es cola blanca de alguna fábrica de muebles. Hay restos también de aceites, lubricantes y de automoción, y todo lleno de pequeños objetos que están aquí diseminados hasta la albufera, y al fondo se ve un coche. Y en fin, esto es lo que se está limpiando 2 meses después y lo que queda. There's a part of me that's always... Aquí podéis ver dónde ha acabado gran parte de lo que la riada trajo. Todas esas cañas y árboles están aquí, en el mar. También hay 3 personas desaparecidas, es posible que estén aquí en el mar o en el lago de la Albufera. Todavía no los han encontrado 2 meses después. Aquí voy a acabar el vídeo. En este vídeo solamente os he mostrado la parte que yo he visto, que no es ni la parte más destruida ni donde ha habido daños más grandes. Pero con eso intento que os hagáis una idea de un poco de lo que ha pasado. Nada más, espero que el vídeo os haya ilustrado un poco de la desgracia que hemos tenido aquí en Valencia, y en fin, espero veros en otra ocasión, en otra situación, y feliz año nuevo. En fin, espero que el 2025 sea mejor que este 2024. Hasta la vista.